te empiezas a ser consciente de lo que estás creando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Ya te haces más partícipe de esa conciencia universal, te haces Tenemos que partícipe pedir de... permiso a un Dios externo, ¿no? Entonces, muy interesante lo que estabas contando. Era como si decir que el Dios que habita en mí es mi auténtica realidad. Si Dios se hizo hombre, el hombre es para que se haga de nuevo Dios, ¿no? Hay mucha gente que comparte este tema de manifestar y dicen, es que no tienes que hacer nada. Y ese de no hacer nada no es de que vayamos al sillón y nos sentemos y todo nos va a llegar. No, aquí hay que actuar, hay que dejarnos impulsar por las acciones inspiradas. Bienvenidos a todos. Hoy estamos con José de Nebilizando. De verdad que me encanta porque nos nebilizamos, ya sabemos a qué nos referimos. Ya sabemos que en este canal hablamos de varios temas, pero uno de ellos en el que más nos enfocamos es en la ley de la Asunción. Y como no, pues él no podía faltar, porque es orador, especialista en motivación y pues está para reprogramar la mente, ayudar a crear el mundo que queremos. Y también tengo entendido, por lo que veo, que impartes cursos, talleres y también das conferencias para ayudar a la gente a comprender mejor el poder de la mente, ¿no? Bienvenido, José. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonita presentación. Fíjate que tengo ya aproximadamente 12 años practicando lo que es la ley de la conciencia. Neville Goddard. Tenía ya yo mucha información de lo que es el desarrollo humano, espiritual, y así ya tenía por ahí algunas lecturas que había hecho hace muchos años, eh, y todas muy enriquecedoras. Sin embargo, llega Neville y, pif, o sea, fue así como una cachetada, diríamos aquí en México, así de, a ver, espérate. Y más, digo, para la gente que está por primera vez escuchando este tema de la ley de la conciencia, Neville Goddard tiene una forma muy particular de referirse al ser humano, el ser humano como creador de su realidad, ¿sí? Entonces, eh, llega Neville a mi vida y, híjole, yo me considero autodidacta, Leona. Muchos años me llama la atención ciertas cosas y las pongo en práctica. O sea, si me llama la atención, me gusta, cuestiono y lo pongo en práctica. Y Neville no fue la excepción. Entonces, de hecho, de entrada fue así como que, ay, dices, no, espérate, ¿cómo que yo soy causa de todo? No. O sea, es de las primeras cosas que Neville te dice y a muchos no nos gusta. No nos gusta que nos digamos que nosotros somos causa. Y, y lo más, así como más, ¿cómo te dijera? Como que más me costó un poquito de trabajo al principio esa creencia de que en mi interior habita esa divinidad que llama Neville, ese Dios, ese Cristo, ese ser divino que habita en cada ser humano. Yo crecí en una familia religiosa, ortodoxa, entonces para mí fue algo como muy difícil de digerir al principio. Y cuento todo esto, Luna, porque hay mucha gente así, mucha gente que está por entrar o que ya entró incluso a estos temas de la conciencia, de la manifestación, y de pronto se topa con conceptos así, ¿no? De que en ti habita Dios, que en ti vive Dios y en ti está esta divinidad. Entonces,
es muy difícil al principio aceptar ese tipo de términos, de, y sobre todo si traes cierta formación religiosa a cargo, ahí es donde entra uno en conflicto. Eh, yo siempre lo digo, si yo a mi abuela en paz descanse, porque mi abuela materna era de esas abuelitas que iban a misa y que tenía todo su cuarto lleno de imágenes, santos, vírgenes. Entonces, si yo a mi abuela tuviera la oportunidad de decirle que Dios habita en ella, yo creo que me avienta todos los cuadros de su casa, me ejecuta ahí, porque Sí. no, es algo difícil de entender al principio, pero ya que lo entiendes, sabes que realmente sí hay algo dentro de nosotros que permite eh, hacer tu vida de una manera diferente a como la venías haciendo. Es decir, te empiezas a ser consciente de lo que estás creando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Ya te haces más partícipe de esa conciencia universal, te haces partícipe de que sabes que si traes ciertas sensaciones, ciertas emociones ahí en un bucle interminable dentro de ti, tú sabes que si mantienes eso, eso va a estar constantemente en tu vida. Realmente se trata de los abuelos de muchos y de los Sí, padres, incluso de nosotros mismos cuando éramos pequeños. Siempre poníamos el Dios afuera, siempre sí, teníamos que pedir a algo externo para nosotros poder realizar cualquier cosa, teníamos que pedir permiso a un Dios externo, ¿no? Entonces, muy interesante lo que estabas contando. Era como si decir que el Dios que habita en mí es mi auténtica realidad, porque si Dios se hizo hombre, el hombre es para que se haga de nuevo Dios, ¿no? así es. Sí, Pero no porque estemos con un ego sobre, sino todo al contrario, es que estamos en el amor. así es. Mira, esa creencia del Dios externo, de hecho, mira, actualmente, si tú me preguntas, yo creo que, o sea, si hay una entidad, Dios, universo, como le quieran llamar, y si hay una, esa entidad que creó todo lo que existe, me explico, o sea, los planetas, el universo en sí, si hay algo ahí pero a lo que yo voy con lo que está explicando de Neville, es que esa, esa entidad, esa energía, esa inteligencia está de alguna manera, para entenderlo así, fragmentada en cada ser humano. Eh, es decir, cada ser humano, los más de 8.000 millones que somos actualmente, tenemos parte de esa divinidad dentro de nosotros. ¿Cómo lo entendí? ¿Cómo lo entendí yo? Eh, en el Kybalión mencionan esta situación. También vino después Connie Méndez a explicarlo un poco más gráfico al decir Connie Méndez que el ser humano, dice, el ser humano no es que sea Dios, dice, no, es como una gota del mar. Eh, la gota del mar no es el mar, pero contiene lo mismo, la gota, ¿sí? Como si extrajeras esa gota del mar. Y en esa analogía, el ser humano caemos ahí. O sea, no es que seamos el Dios creador del cosmos, del universo, no, pero tenemos parte de esa inteligencia, le llamo yo, porque el saber que nuestro corazón, tu corazón, Lonia, el mío y el de toda la gente que nos está viendo, ese corazón late más de 100.000 veces al día, ¿ok? Y bombea de 6 a 8 litros de sangre por minuto. Y luego esa sangre que bombea el corazón recorre casi 20 kilómetros sobre las arterias de tu cuerpo, de mi cuerpo. Y yo les pregunto a los que nos están viendo, ¿qué hacen para que eso suceda? Así es como yo me empecé a cuestionar. ¿Tú
O sea, yo, José, ¿qué hago para que mi corazón esté bombeando sin parar? ¿Sí? Y más de 100,000 veces al día. O sea, es una locura. eh, que si haces las cuentas y a la edad que tenemos, o sea, ya ha sido millones de latidos del corazón y no hemos hecho absolutamente nada. Todo lo hace esa inteligencia que habita en nosotros, esa divinidad. Y viene Neville y dice, tú puedes hacer contacto con esa divinidad, puedes hacer contacto con esa inteligencia a través de tu imaginación. Entonces, eh, pasa que Neville viene en esa época de la era del nuevo pensamiento. Sin embargo, él lo dice, yo no me considero de esa era, pero bueno, muchos autores lo tratan de encajar ahí. Pero surgió dentro de ese contexto y Neville viene y dice, oigan, la imaginación crea la realidad. Pero ahora, no fue que Neville hubiese descubierto el hilo negro, sino Neville, a base de muchas cosas, muchas circunstancias. Siempre digo yo, cuando más bien, el famoso dicho de que cuando el maestro, el alumno está preparado, aparece el maestro y así. Entonces, Neville en forma inusual se encuentra con su maestro Abdullah. Y Abdullah es el que le enseña durante 7 años todo lo relacionado al misticismo, a la espiritualidad, la cábala, la Biblia. eh, y es como Neville en todo ese contexto toma todo ese conocimiento, esa información más bien que le da Abdullah y la convierte en conocimiento al decir, oye, la imaginación crea la realidad. Ese es como su eslogan, su base, su pilar de toda la enseñanza de la ley de la Asunción, de que la imaginación del ser humano es la que crea esa realidad, ese famoso mundo tridimensional, porque déjame decirte que todo lo que, si volteamos ahora en el cuarto donde estamos, en el lugar donde estemos, no hay objeto alguno, Lonia, que no haya estado primero en la mente de alguien. Eh, Eso. Mm. todo surgió aquí y después vino, hizo su acto de presencia en este mundo 3D. Eh, y nosotros como seres humanos y como creadores de esa realidad, nos comenzamos a ser conscientes con base en esto que comparte Neville, de que a través de actos imaginarios comenzamos a crear la vida que queremos y comenzamos a tener en nuestra vida tanto cosas materiales como personas, como muchísimas cosas, el entorno, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de dar sesiones a personas de otros países que no están a gusto donde están, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, si no estás a gusto, muévete, o sea, no eres un árbol, muévete. Tienes esa capacidad, tienes esa capacidad y además la posibilidad, ¿sí? Eh, Creo yo que como seres humanos tenemos mucho que dar, mucho que aportar a lo que es la humanidad en sí. Y, y yo creo que esto que dejó Neville, este legado de la ley de las funciones, una herramienta perfecta para poder, para que el ser humano pueda cambiar, pero de adentro hacia afuera. Ese cambio es, vamos, no hay otro camino para poder tener más bien regresar a tener lo que siempre hemos tenido, ¿sí? Y que no queremos. Viene Neville y nos muestra este camino a través de la conciencia, del cambio interno, del cambio en tu interior para que tu exterior cambie. O sea, cambias de camino, ¿me explico? No hay una ah, posibilidad más cuando ya conoces esto de que encuentres causa en otra cosa, ¿sí? En otra Claro, persona, en otra situación. Te empiezas a hacer el camino tú mismo, empiezas a hacerte más consciente incluso de tu existencia, o sea,
ya entras en unos diálogos, Leona, que digo yo, una vez me pasó que iba yo, a mí me gusta mucho correr, y estaba yo corriendo en medio de un bosque, de los árboles, y de pronto paro de un rato a descansar y estaba en medio de muchos árboles. Fue una paz indescriptible la que sentí, pero además de eso, yo comencé a ver el árbol sin la palabra árbol, es decir, eh, ver únicamente eso que veía en mis ojos, pero sin el concepto. Por eso te digo, entras en una serie de diálogos contigo mismo que te das cuenta que detrás de el nombre que tenemos, yo soy José, ¿sí? Tú eres Donia, pero antes de tu nombre hay algo, antes de tu nombre hay un ser humano, antes de tu nombre hay algo que da evidencia de la existencia misma de la divinidad que nos rodea, ¿sí? Esa existencia, yo me di cuenta en ese momento que estaba corriendo, que, que veo los árboles sin el concepto árbol, digo, es que es eso, eso somos nosotros, los seres humanos, estamos llenos de conceptos, estamos llenos de ideas, y cuando te desprendes de todo eso, encuentras la verdadera existencia, la verdadera divinidad, la verdadera yosoidad del ser humano, ¿sí? Eh, como Neville tiene una forma muy particular de explicar la Biblia, los versículos bíblicos, y hay uno ahí que dice, es que debes de estar ausente del cuerpo para estar en presencia del Señor. Y eso es esto que estamos hablando, o sea, tienes que alejarte, más bien no alejarte, desprenderte de todos esos conceptos que traes de ti mismo, y entonces encontrarás al verdadero ser que hay en ti. Y cuando descubres ese ser, ¿sí? Cuando descubres y te conectas con esa yosoidad, es cuando comienzas el camino hacia esa transformación personal que siempre lo comparto, esa transformación es de adentro hacia afuera. Y es una transformación que, desde mi punto de vista, no, no es un destino, es un camino. Es un camino que recorres todos los días. Entonces, eh, esta ley se basa en eso, en que nosotros, los seres humanos, somos creadores de nuestra realidad, ¿sí? De nuestra realidad a través de actos imaginarios. Y no solamente es imaginar, sino vienen ya muchas cosas, muchas cosas que debemos saber porque eh, esta, como todas las leyes universales, siempre están trabajando los 7 días de la semana, los 365 días del año, está en constante movimiento. Así como la ley de la gravedad está en todo momento funcionando, que no importa si eres rico, pobre, del continente americano, europeo, si tú brincas de un escalón hacia abajo, caes por acción de la ley de la gravedad. Y la ley de las funciones es similar. No importa quién seas, si eres blanco, pobre, rico, tú, si dentro de tu conciencia te crees una persona, esa es la que vas a estar constantemente, ¿sí? Experimentando en carne propia, ¿sí? Hasta que no hagas un cambio. Hasta que no hagas un cambio, invita a Neville, hasta que no hagas un cambio en ti mismo. De hecho, una de sus conferencias se llama así, nada ni nadie a quien cambiar más que uno mismo. Siempre intentamos cambiar el mundo exterior para sentirnos bien, y es al revés. Primero tienes que cambiar tú para que el mundo exterior cambie. Es así como en palabras eh, que yo podría explicar de manera sencilla cómo funciona esta ley, Doña. Wow. Wow, de verdad que no sé si era una introducción o lo que acabas de contar ha sido espectacular.
porque lo has dicho con el corazón, porque no se trata de manifestar, porque esta palabra ya es como que trata mucho de lo que podemos sacar al momento para nosotros. Pero cuando has hablado de que estabas corriendo en el bosque y estuviste parado y sentiste que que estabas a la vez en todo. No había separación entre tú, los árboles, el día, lo que sentías, todo era unido, ¿no? Entonces de eso Sí, se trata, de que es una unión. Si todo está unido y nada está separado, ¿por qué tengo yo que sacar algo de otra parte cuando realmente está en mí? Por eso cuando has empezado también con el tema del país, que es un tema que está muy de moda hablar de cambiar de país, de moverse, tú te puedes mover de país y estoy de acuerdo contigo porque no eres un árbol, te puedes ir a otro país, pero hay que cambiar algo más que el país, sí, porque tú puedes sí, cambiar de país y sucederte casi los mismos eventos y claro, repetir una vez tras otra, aunque en diferentes formas, el mismo contenido, ¿no? Entonces, lo que decías ahora de cambiarse a uno mismo, porque me ha gustado cómo has empezado, porque ya hemos ido al ser. Y si vamos al ser, no hay nada que no se pueda hacer. sí, Y esto sí, es completamente fantástico. de acuerdo, completamente de acuerdo. Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque te das cuenta que ya todos tus actos, todos tus pensamientos, todo lo que estás haciendo, tienen una consecuencia que tú estás provocando, o sea, en el buen sentido, tú estás provocando que suceda algo, pero ya estás siendo consciente, pero aquí quiero recalcar algo, ¿qué es ser consciente? O sea, porque se habla mucho de eso, de hay que ser consciente, hay que ser consciente. Yo, con base en todo lo que he tenido oportunidad de acceder a la información, al conocimiento, y sobre todo a Neville, uno es consciente de ser cuando ya tú eliges deliberadamente lo que quieres pensar, lo que quieres imaginar, lo que quieres sentir. Tú ya lo eliges, ya nadie te lo impone, ¿sí? Y aunque alguien te diga, piensa esto, tú, o sea, tú, tú tienes un filtro, filtras esa información y dices, esto sí, y tú lo eliges. Entonces, esa elección, en ese momento, te estás haciendo consciente de lo que estás pensando y de lo que quieres en tu vida. Ahora, ¿cómo es eso de inconsciente? ¿Por qué a veces, porque en todo momento, bueno, estamos manifestando, en todo momento, yo digo que la manifestación está, mm, si lo podemos definir así, es todo lo que tienes en tu vida, o sea, estás manifestando minuto a minuto, segundo a segundo, pero lo hacemos de manera consciente e inconsciente. El consciente Claro. ya lo explicamos, pero ahora el inconsciente, ¿cómo funciona? Bueno, estamos manifestando inconscientemente porque traemos un bagaje de información, conocimientos, hábitos, creencias que están constantemente habitando nuestra vida. Lo estamos pensando, lo estamos sintiendo inconscientemente, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando, no sé, de pronto tienes que manejar a lo mejor un auto para ir a a tu lugar de trabajo y sales, manejas y te encuentras el tráfico y haces el gesto de chin, o sea, te empiezas a poner un poco mal de humor, pero tal vez eso tú lo aprendiste, ¿sí? En algún momento viste a alguien, a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, que lo hizo y así se quedó. Y aparte, todos los medios de comunicación que están constantemente bombardeándonos con información. Entonces, empezamos a adquirir ciertos hábitos que no son de nosotros.
están de alguna manera heredados o hasta cierto punto aprendidos de nuestra familia, de las instituciones religiosas, educativas, etcétera. Entonces estamos reaccionando inconscientemente a todos esos eventos, ¿sí? Y se crea de pronto un bucle en nuestra vida, ¿sí? Estamos reaccionando a todos esos eventos día con día o cada que se presenta uno de esa similitud, como el ejemplo del tráfico, ¿sí? O que alguien me dice una palabra y pues me la apropio, me la creo y me pongo mal, me siento mal, me comienzo a sentir mal, ¿sí? Porque alguien en algún momento me dijo que si alguien me decía esa palabra, era una palabra mala, entonces me hace Exacto, sentir mal. Y, y todo eso comienza a formar parte de nuestra vida, ¿sí? Ya de manera inconsciente. Esas reacciones ante todos esos eventos lo estamos haciendo ya con base en todos esos hábitos y costumbres que traemos. Ahora, esto es para siempre, no. Viene mentes como la de Neville y dice, no, esto lo puedes cambiar. Esto no es para siempre. O sea, no, no tomen como permanente algo que puede ser temporal en su vida, como ese tipo de reacciones, ese tipo de cosas que no te gustan, las puedes cambiar. Ahora, los cambios no son inmediatos. El ser humano estamos acostumbrados a la inmediatez, al chasquear de sí. los dedos, a que alguien dijo, es que la ley de la asunción manifiestas y así, mira, en 2 días, entre... No, espérate, no es así. Es como, es como lo digo siempre en mis conferencias, es como la semilla de un manzano. Nosotros traemos la semilla del manzano diminuta, vamos a tierra fértil y la plantamos, ¿ok? Ese es nuestro trabajo, plantar la semilla. Y algo, alguien mucho más grande, Dios, universo, campo cuántico, va a hacer que de esa semilla crezca un árbol de 3 metros, 5 metros, ¿ok? Y de frutos. Pero mi trabajo fue plantarla. Ese es el trabajo del ser humano. Pero la semilla en sí trae su propio proceso de creación. Yo por más que me ponga aquí a asumir y a imaginar y de esta semilla de manzano quiero que salgan plátanos, quiero que salgan naranjos, quiero... No, la semilla ya trae su propio proceso de manifestación. Y si es manzano, manzanos vas a cosechar. Y lo mismo pasa cuando comenzamos a crear conscientemente. Tu trabajo, nuestro trabajo, es plantar esa semilla en tierra fértil. ¿Y cuál es esa semilla, José? Mi deseo cumplido aquí, hablando de la ley de la asunción. Voy a la tierra fértil, a la imaginación, y empiezo a crear mi sueño, mi deseo aquí en un acto imaginario como si fuera una realidad. Ese es, ese es el primer paso de, bueno, uno de los primeros pasos de los que habla Neville, de que tú en tu imaginación debes de asumir tu deseo como cierto, como verdadero. Ese es el trabajo de plantar la semilla en tierra fértil. Aquí, vas aquí. Pero muchas veces plantamos semillas que no queremos y después la cosecha nos viene y decimos, no, es que yo no hice eso, yo no puse eso, yo no... Sí, ya cuando te comienzas a ser consciente y te reconoces causa, por eso iniciamos esta presentación con que una de las cosas más difíciles desde mi punto de vista cuando descubrí esto fue aceptar de que yo soy causa. Es algo no muy fácil de digerir, ¿eh? Pero se puede, es posible, ¿sí? Pero ya cuando estás en este mood de manifestar conscientemente, sabes que si tú eres causa, entonces, si tú puedes crear eso que no te gustó,
entonces también puedes crear algo que sí te guste, algo que sí esté acorde a lo que quieres experimentar en tu vida. Y Neville nos dice, lo puedes hacer a través de un acto imaginario. Tu primer paso es que debes de tener un deseo claro. Ese es el primer paso en la ley de la Asunción, un deseo claro. Alguien me preguntó una vez, pero ¿cómo eso es un deseo claro, José? Yo siempre les pongo el ejemplo de la playa. Ok, mi deseo es estar en la playa. Bien, ahora, ¿en qué playa? ¿En el Caribe? ¿En el Pacífico? Sí, porque probablemente aceptes tu deseo y digas, una playa, ok, y te manda a una playa que no te gusta. Vas a decir, no, pues que yo no quiero esa playa. Bueno, entonces el universo, Dios te dice, a ver, dame más detalles, dime qué playa quieres. Entonces, ya que sabes que quieres ir a la playa del Caribe, sí que ese es tu deseo, entonces en tu imaginación vas a asumir ese deseo como cumplido. Ese es como el detalle, como la cerecita en el pastel, diríamos aquí, eh, de que tienes que sentir como si tu deseo fuera ya una realidad. ¿Y cómo es eso de sentir, José? En el ejemplo de la playa, tú te vas a imaginar, ¿ok? No en tercera persona. ¿Cómo es eso de en tercera persona? Ah, ok. Pues yo cierro mis ojos y yo me veo en la playa. Eso es en tercera persona. Así no. Nos tenemos que imaginar en primera persona. ¿Cómo es en primera persona? Cierro mis ojos e imagino que mis pies están hundidos en la arena, ¿sí? Y si abro mis ojos, estando con los pies hundidos en la arena, yo estoy viendo el mar del Caribe, y siento la brisa, vuelo, la humedad del mar, la sal del mar la siento en mi paladar, en mi boca, en mis labios. Entre más sensaciones y sentidos involucremos en el acto imaginario, es mucho mejor. Eso nos invita Neville. De hecho, Neville firmaba sus libros con la leyenda asume la sensación del sueño realizado. O sea, siente lo que estás imaginando, siéntelo como real. Y entre más sentidos involucres en ese acto, mucho mejor. Entonces, cuando ya estás en ese acto imaginario, en primera persona, en ese momento estás asumiendo tu deseo como real. Y ese se podría decir el segundo paso. El primero, el deseo, tenerlo claro. Y el segundo, asumirlo aquí. Voy y planto la semilla. Mi trabajo es ese, plantar la semilla. Ya lo planté, ya está ahí. Ahora, después del acto imaginario, abro los ojos. Oye, José, ya abrí los ojos y sigo aquí en el mismo lugar, en la misma habitación, y no hay ni la más mínima señal o circunstancia de que yo pueda estar en la playa. Ahí mucha gente, siempre lo digo, ahí mucha gente se echa para atrás. ¿Por qué? Porque nos dejamos gobernar por lo que la razón y los sentidos nos dicen, ¿ok? Pero si tú, eh, a partir de ese momento, como dice Neville, comienza tu verdadero trabajo. ¿Cuál es ese verdadero trabajo? Persistir, ¿sí? ¿Y cómo entender esto de persistir? Cuando tú Bueno, siempre... Dime. sí, sí, esto de persistir, por favor, porque se confunde mucho con insistir. Es decir, si yo ya he plantado la semilla, persistir significa que yo ya la he plantado, no necesito estar insistiendo. ¿Es así, José? Sí, es así, pero adicional a eso, Donia, hay que persistir es serle fiel a tu acto imaginario. Y serle fiel es no ver otra opción. O sea, Ujú. eh, es, yo siempre lo digo, es tal tu enfoque
en lo que acabas de imaginar, cuando estás persistiendo, estás en la sensación ahora, así cuerpo, eh, en tu cuerpo, en tu mente, estás con esa sensación de que ese acto imaginario en la playa, sí, es una realidad para ti. Es decir, la persistencia es no ver otra opción, incluso lo contrario. Oye, José, pero si ya fui a la agencia de viajes y me dicen que no hay vuelos, que no, de hecho, como es temporada alta, ni siquiera ya alcancé el lugar. O sea, uno se empieza a inmiscuir en Sí, en muchas cosas contrarias. Me explico, en muchas cosas contrarias. Pero ahí es donde dice Neville, aquí es donde entra tu verdadero trabajo. A ver, ¿te vas a dejar gobernar por lo que tu razón y tus sentidos te están diciendo en este momento? O si te mantienes fiel a tu acto imaginario. Cuando estás persistiendo, es tal tu enfoque en lo que acabas de imaginar que no ves un plan B. claro, Es así como yo lo he asimilado, que esta persistencia a veces nos hace huir porque lo vemos como algo forzado, como algo que tengo que hacer así de, ay, ¿por qué este, esto me está costando mucho trabajo? ¿Sí? Y ahí la gente es cuando les digo, vas a tirar la toalla, ¿sí? Pero mi consejo que siempre les doy es, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa, ¿no? Festejando, o sea, no es el momento. En cualquier momento puedes renunciar. Siempre quédense con eso. En cualquier momento puedes renunciar, pero que no sea este. Eso te va a dar a ti un impulso a seguir, a mantenerte. Oye, José, ¿y cómo, o sea, cómo estoy persistiendo todos los días? ¿Cómo? Esa pregunta me la han hecho mucho. O sea, esa persistencia en un sentido práctico, ¿cómo sería? Ahí es donde entra otra de las enseñanzas grandísimas de Neville, que es la dieta mental, la conversación interna. ¿Sí? ¿Qué me estoy diciendo yo? Que no se puede. ¿Qué me estoy diciendo yo? ¿Qué palabras me estoy diciendo yo en primera y en segunda? ¿Qué palabras estoy comprando del exterior y las estoy haciendo mías? Como el ejemplo de la agencia de viajes. Fui a la agencia y me dijeron que ya no hay, que está agotado. Entonces yo me empiezo a sentir mal y empiezo a decirme, ay, esto no sirve, esto no funciona, no es cierto, Neville está muy mal y José también y todo el mundo. Entonces, no, nos empezamos a comprar una historia diferente a la que yo he asumido, a la que yo he imaginado. Y entonces, esa conversación interna es la forma de regar la semilla, ¿sí? De la semilla que hablábamos hace rato del manzano, hay que regar esa semilla, ¿sí? Hay que ponerle agua para que crezca. Entonces, nuestro trabajo acá, cuando estás con la ley de la asunción, asumiendo conscientemente tus deseos, ¿cómo los riegas? Con esa conversación interna, con esa dieta mental todos los días. Yo siempre lo digo, Donia, la imaginación crea. Sí, estoy de acuerdo, pero quien manifiesta es la disciplina, esa disciplina mental. Estamos dispuestos a ser disciplinados mentalmente y todos los días estar con esa dieta mental, esa conversación de, sí, ya estoy en la playa, gracias porque estoy en la playa, sí, me empiezo yo a crear ese diálogo interno conmigo mismo de que mi deseo es un hecho. No estoy conversando con lo que no quiero, estoy conversando con lo que sí quiero. Esa es la dieta mental.
Esa es la conversación interna que debemos de llevar a cabo cuando estamos persistiendo. Esa es la forma de persistir a la que invita Neville, ¿sí? Persistes en ese sentido y de alguna manera que tú no sabes, ni yo sé, ni nadie sabe, ese deseo se va a cumplir. Yo he tenido manifestaciones donde que cuando me doy cuenta, más bien, cuando me cuentan eh, circunstancias que se tuvieron que dar para que esa manifestación llegara a mi vida, o sea, te quedas en shock porque nuestra mente limitada, le digo yo, no hubiera podido discernir todo ese mundo que se movió, todo eso que se tuvo que mover para que tu deseo fuera una manifestación en tu vida, ¿ok? Entonces, muchas veces en este tema nos queremos meter en ese camino del cómo. ¿Cómo llegará? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuánto tardará? Ese no es nuestro trabajo. Ese es trabajo de alguien más. Dios, el universo, el mundo cuántico. Pongan el nombre que quieran, pero esa entidad se va a encargar de que, dice Neville, si se tienen que mover 1,000 personas, 10,000 personas, se va a tener que hacer para que tu deseo se cumpla. ¿Ok? Para una recomendación que siempre doy yo cuando estás manifestando de esta manera conscientemente es que al final de tu deseo, ¿sí? Cuando lo estés asumiendo, siempre agregar en beneficio de todos los involucrados. O sea, no te cuesta nada que los involucrados, las personas que se tengan que mover, también se vean beneficiadas de lo que estás haciendo. Claro, Creo sí, yo que ese es un gran paso que la humanidad podría dar, el buscar el beneficio para todos. Yo tengo un sueño, Leona, que lo he platicado muchas veces, pero fíjate cuál es uno de mis sueños, es que en algún momento de nuestra vida, por este paso, del paso corto por esta vida, todos los seres humanos, los más de 8,000 millones que somos actualmente, nos pongamos en un momento, 10 segundos, 30 segundos, todos al mismo tiempo, a imaginar el bien para el resto. O sea, ¿qué sería que tú recibieras esa energía bonita del resto de la humanidad? O sea, no sé qué pasaría. O sea, ese es como pues, algo, un sueño así como que tengo de qué pasaría si la humanidad y haríamos esto. es que sería un cambio bastante radical y muy necesario. Sí, Yo creo que en el fondo de nuestro corazón todos anhelamos esto, anhelamos esa paz, sí, anhelamos, en realidad no queremos el mal, en realidad tampoco existe el mal ni el bien, sino que simplemente todo es neutral, ¿no? Pero que todo así es es. amor, ¿no? Sí, El amor no significa que no nos equivoquemos o que no tengamos momentos quizás un poquito, que no nos sintamos culpables por haber actuado, entre comillas, mal, ¿no? Porque esto sería otra forma de sentirnos culpables. Y esto también forma parte del ego, ¿no? Sentir que tú eres alguien culpable solamente porque sientas que estás separado, ¿no? Entonces, esto as- que estabas comentando, José, me ha gustado mucho también, porque todo sucede de una forma muy orgánica y muchas veces no sabemos cómo se han podido dar todas estas circunstancias para que esta manifestación, las 1.000 personas, se han movido tantas cosas para que se diera lo que se tenía que dar. Y como tú sí, dices, en la mente que es tan programada, entonces lo quiere ver a su manera. Pero esto no se trata de la manera de este hemisferio que solo piensa en lo que conoce.
Se trata de que cuando tú confías y has plantado la semilla, tú debes persistir en no cambiar, en estar seguro de que esto ya es, aunque no lo veas es, experimentándolo, y tener confianza en que esta semilla pues tiene que crecer. Pero esto es donde muchas veces, no sé si te sucede o te cuentan, que es cuando empieza la desconfianza y la falta de fe, que es cuando hace sí, que colapse y que tengas que volver a empezar. Que muchas veces es normal que nos pase porque claro, estamos demasiado acostumbrados a unas programaciones ancestrales, que el otro día también lo estuvimos hablando en un vídeo, y es que es demasiado para nosotros hasta que no nos paramos y damos cuenta de que, como tú cuando conociste a Neville, tú eres el creador de tu vida. Tú lo creas todo, en cada momento, porque no hay pausa. Entonces, claro. todo sucede de manera orgánica. Los sentidos no te lo están mostrando al momento, porque somos también impacientes, ¿verdad? Sí, 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 desde luego. Tienes toda la razón. Dijiste muy bien. Hay veces que sí queremos como esa inmediatez y nos causa cierta ansiedad a veces, incluso hasta duda, como bien lo dices, pero yo siempre les digo, o sea, sí date permiso, o sea, no es de que nunca lo vayas a experimentar, la duda, el miedo, ¿sí? Es algo, y yo lo veo como una curva, una curva en el tema de la manifestación, que estás con todo acá arriba, o sea, motivado con todo, y de pronto, ¡pum!, te das el bajón, pasa, pasa, o sea, y no porque yo esté de este lado, quiere decir que nunca me ha pasado, claro que me pasa, claro que sucede, es algo, si lo quieres ver así, como normal hasta cierto punto, pero esa normalidad es porque ese bagaje que traemos no es que así se quite, no es que inmediatamente se vaya de nuestra vida, ¿ok? Entonces, aquí el secreto, si lo quieren ver así, o el punto medular, es que ese bajón que traes, que no sea permanente, que no sea algo que te compres como definitivo en tu vida. Acéptalo como tal. Me dio el bajón, ¡pum! Sí, me siento, en este momento, José, me siento con dudas, con miedos, con todo. Está bien, está bien. En este momento, date esa oportunidad de sentir esa emoción. O sea, y qué bueno que estás gestionando tus emociones de esa manera. Que te estás siendo consciente de que tengo dudas, de que tengo miedos, que tengo ansiedad. Pero en ese momento que ya las gestionas, ahora desde ahí, ¿sí? No dejes de ver tu objetivo, tu sueño cumplido. No lo dejes de ver. Aún en los peores momentos, nunca dejes de ver tu objetivo cumplido. Yo tengo un dicho muy personal: los objetivos en roca y los planes en arena. O sea, mi sueño está grabado en una roca, no se va a borrar por nada. Y si el plan, como lo estoy haciendo y me dio el bajón, entonces es momento de cambiar el plan, lo hago. Pero mi objetivo, mi sueño es ese: estar en la playa. Ese es mi objetivo, ese es mi sueño. Si tengo que ir a otra agencia de viajes, voy a otra agencia. Pero yo me comienzo a mover. No es de... Aquí quiero recalcar algo que también me han consultado mucho: eso de no hagas nada. Hay mucha gente que comparte este tema de manifestar y dicen, es que no tienes que hacer nada. ¿Sí? Y ese de no hacer nada no es de que vayamos al sillón y nos sentemos y todo nos va a llegar. No, aquí hay que actuar, hay que dejarnos impulsar por las acciones inspiradas. ¿Y qué es eso de acción inspirada? Cuando algo te nace hacerlo, y tú sabes que te nace porque te llega desde tu interior. Es un llamado
que esa intuición que te dice, sí, oye, vamos mejor a esa agencia de viajes. Ve, José, a tocar la otra puerta. Hazle caso a tu intuición, ¿sí? Eh, el deseo es la llamada telefónica con Dios. La intuición es cuando Dios te telefonea de regreso. Te Qué dice, bueno, qué bueno. vas por ahí, hazle caso a tu intuición. O sea, tu intuición, nadie te va a decir, oye, esa es tu intuición, ¿eh? No, o sea, tú lo sientes, tú lo sabes, que te dice, vístete así, habla así, actúa así, camina así, háblale a esa persona, toca esa puerta, manda ese currículum, manda esa carta, o sea, es algo muy personal que tú lo sabes, nos llega. Yo yo lo asimilo como ese llamado interno que te está diciendo, hey, mira, por aquí, date esa oportunidad, ese camino es por acá. Entonces, hazle caso y vas a ver que eh, esas, esas telefoneadas que nos da Dios, el universo, sí, híjole, tienen una certeza 99.9% de que algo bueno suceda contigo y en tu vida. Entonces, eh, hay algo que hay que hacer y es sernos fiel a nosotros mismos. Hay un ejercicio que les dejo siempre, es antes de dormir, ve al espejo y simplemente piérdete en esa mirada. A veces da miedo, al principio incluso da miedo, perderte en esa mirada. ¿Quién eres tú? ¿Eres el que está creando tu vida o eres el que se va a echar para atrás o eres el... ¿Quién eres tú? O sea, vete a los ojos, ¿sí? Y obviamente sin caer en el juicio, en el drama, sino simplemente es un acto de honestidad contigo mismo. ¿Qué estás siendo en este momento antes de dormir? ¿Estás siendo la persona que está persistiendo por ese sueño o estás siendo la persona que quieres tirar la toalla? ¿Quién estás siendo en ese momento antes de irte a dormir? ¿Te vas a ir a dormir derrotado, derrotada? ¿O te vas a ir a dormir, sí, con la creencia de que tu deseo es una posibilidad en tu vida y que algo más está haciendo el trabajo necesario para que tú experimentes con tus cinco sentidos, con tu cuerpo, ese deseo que quieres en tu vida? Ese ejercicio es para mí una de las cosas muy poderosas que puedes hacer antes de dormir todos los días, todos los días. O sea, por eso decía al principio, Lonia, que la transformación no lo vean como un destino, es un camino, todos los días. Si todos los días haces algo bueno para ti, imagínate el 31 de diciembre de cada año, créeme que serás una persona diferente a la que eras el 1 de enero de ese mismo año, porque estás en un trabajo continuo, estás en un trabajo constante, permanente, y ese trabajo nadie más lo hará por ti. No hay moneda en el mundo del César que pague el trabajo interior. Es un trabajo diario, es un trabajo permanente y es algo que tú mismo te estás regalando para ti. Y eso es a lo que yo invito siempre en mis sesiones, en mis talleres, en mis conferencias. Hay que trabajar en uno mismo. El trabajo en uno mismo es el que te va a dar muchísimas cosas, una vida maravillosa. ¿Puedes trabajar duro en tu trabajo? Sí, pero si trabajas más duro en ti, ¿sí? Tu trabajo lo harás de una manera, excepcional, poderosa. Sería como, sería como trabajar en la energía y menos en la masa. Así es. Exacto, Y así exacto. pues. Sí, es un trabajo que es de los dientes hacia adentro, los dientes hacia adentro y ese trabajo al principio cuesta trabajo porque
es un camino poco transitado. A muchos nos da miedo ir hacia adentro porque Sí, te enfrentas con tus propios demonios. O sea, te das cuenta que yo soy así, sí, tú eres así. Entonces, ¿quieres hacer un cambio? Empiézalo a hacer. O sea, ¿quieres ver un cambio afuera? Empiézalo a hacer por dentro. Por eso Neville insistía mucho en eso de no quieras cambiar lo de afuera, cambia primero lo de adentro. Cambia tú y en consecuencia cambiará tu mundo externo, no al revés. Y es algo que yo agradezco mucho en este tiempo que he tenido de tener acceso a esta información de Neville. eh, es como una de sus pilares del trabajo en uno mismo, de hacer el trabajo por uno mismo. Y no es egoísmo, no es egoísmo, sino simplemente es algo que cuando tú estás bien, puedes compartir ese bienestar hacia los demás. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, eh, ese trabajo interno es, eh, híjole, creo que el mejor trabajo pagado en el mundo, el trabajo interno. totalmente, Y totalmente, totalmente. Como lo estás explicando, es así. Em, Como experiencia personal, por ejemplo, a ti mismo, am, ¿qué es lo primero que manifestaste? Porque lo hemos manifestado todo, ¿de acuerdo? Eso sí, porque inconscientemente. Pero, ¿qué es lo primero que manifestaste conscientemente aplicando esta ley? Como si hicieses una prueba. Si esa, se puede, si se puede sí, contar. claro, claro, ¿no? Sí, claro. De hecho, esa manifestación es de mis favoritas porque yo creo que porque fue la primera, eh, pero fue algo que cambió mi vida por completo. Yo venía de haber quebrado en un negocio, me había ido muy mal, me quedé con deudas, mi hijo, no recién nacido, pero sí ya próximo casi al año de nacido, eh, teníamos muchos gastos en casa, hipotecas, tarjetas, o sea, era algo, y lo cuento no por caer en el drama o la víctima, sino para como poner un poco el contexto en la situación en la que yo estaba. Y como te decía al principio, tenía yo mucha información de muchos autores, El Secreto, el libro El Secreto lo leí muchas veces, la película también la vi muchas veces. Y bueno, por algo una u otra cosa, como que yo sentía que algo faltaba. Y recuerdo bien que estaba yo escribiendo en esa época, porque me quedé sin trabajo, sin negocio, sin nada y con muchas deudas. Yo empecé a investigar en la red para hacer un curso que estaba haciendo yo de finanzas personales. Eh, y una cosa me llevó a la otra en la red y llegué a un libro de Joe Vitale que se llama El secreto faltante, un audiolibro bastante extenso, 5 horas y cachito el libro. Eh, híjole, como yo tenía mucho tiempo, pues lo escuché y ahí fue por primera vez que escuché a Neville Goddard. Yo Vitale habla de nevilizar tu meta. Eh, híjole, esa palabra nunca la había escuchado, pero me hizo como clic en la cabeza. Y te cuento algo, de ahí salió mi página ya después de Instagram que le llamo Nevilizando. Pero esa palabra nevilizar la empecé a investigar y llegué a un blog de un chico de España que tiene muchas de las traducciones, muchas de las conferencias de Neville traducidas al español. Híjole, me devoré muchísimas ese día, esa noche. Me dormí 3, 4 de la mañana y así seguí durante varios días y llegué a una conferencia que se llama Pensar cuatridimensionalmente. Es la lección 3 de una serie de 5 que da Neville. Y ahí cuenta Neville cómo fue a Barbados sin $1 en su bolsa. Y esa historia me impactó. eh,
Y yo considerado autodidacta dije, bueno, si Neville pudo ir a Barbados sin dinero, yo Yo puedo también, trabajar, sí, yo puedo tener un trabajo sin tener trabajo. claro. Y acto seguido, al otro día me vestí, yo me dormí con esa sensación, esa emoción de, ay, mañana me voy a trabajar. Obviamente no tenía invitación de nadie para irme a trabajar. No, yo había repartido ya muchos currículums, le llamamos aquí a tu historial de trabajo, tu presentación cuando vas y buscas un empleo, repartes muchos de esos documentos. Ya tenía yo varias invitaciones para trabajar, pero ninguna se concretaba, no había nada claro. Y ese día yo me decidí por una. De todo ese universo que tenía, me decidí por una. Me visto para irme a trabajar, me puse mi traje, me puse mis zapatos, todo, o sea, es lo que te decía al principio, eh, hay que involucrar la mayoría de los sentidos en esto. Entonces, yo me he visto con mi traje y traía conmigo el libro de Napoleón Hill, Tu actitud mental positiva. Y en ese libro, Napoleón comparte una frase que dice, me siento sano, me siento feliz, me encuentro estupendamente bien. Yo iba repitiendo esa frase, camino hacia ese lugar, con mi traje, mi corbata, todo. Tomé el metro, me fui en metro hacia ese espacio, y en el metro me sucedió algo muy bonito. Fíjate que en el metro yo estaba viajando en un horario laboral. Yo veía mucha gente ahí en el metro que a mi juicio iban a trabajar porque eran chicos con traje, alguno otra con vestidos de casual, eh, chicas de traje sastre. Entonces yo decía, ellos van a trabajar. Y lo que me sucedió extraño y bonito fue de que en un momento eh, llegué a pensar que ellos pensaban que yo también me iba a trabajar, porque yo estaba vestido como alguien que va a una oficina. Y así me fui repitiendo la frase de Napoleón Hill y aparte yo iba dando las gracias por mi nuevo trabajo. Mi conversación mental estaba en sintonía con lo que yo quería manifestar. Yo iba dando las gracias, gracias por mi nuevo trabajo, gracias por mi nuevo trabajo. Llego a ese lugar, Leonia, y obviamente ya no pude ingresar a las instalaciones porque no tenía invitación de nadie y había una caseta de vigilancia que pues no podías pasar si no traías una invitación o alguien que te esperara. Entonces yo me paré al lado de esa caseta de vigilancia y había una barda perimetral de tubos muy altos de color vino, pero entre cada tubo había un espacio que permitía ver hacia el interior de las instalaciones y donde yo estaba parado se podían ver unas escaleras que daban hacia uno de los edificios y ahí cerré mis ojos parado frente a esa barda y viendo las escaleras, cerré mis ojos y comencé a experimentar algo muy poderoso que todos lo podemos hacer. Es utilizar tu imaginación para crear tu realidad. Cierro mis ojos y me comienzo a ver las escaleras y yo subiendo las escaleras. Esa escena duró segundos y me llega así como un flashazo así de una conferencia de las que yo había leído de Neville, que Neville dice, si tu deseo es subir una escalera, no te veas subiendo la escalera, dice, siente que estás subiendo la escalera. Y en ese momento mi escena cambia, mi escena imaginaria, y yo ya no me veía subiendo las escaleras, comencé a ver mis pies subiendo los escalones, subía un escalón, subía el otro, y sentía el piso firme, sentía la pisada, y yo veía el color de mis zapatos negros, el color del piso gris, los escalones, y llegó un momento en el que subo varios escalones y ese José que iba subiendo la escalera voltea y ve al José que está parado al lado de la caseta de vigilancia y le dice, felicidades, sí se pudo. En ese momento
abrí mis ojos y estaba llorando, literal, así, mucho, un llanto eh, de felicidad, de emoción. Yo había estado en un lugar por primera vez, porque no lo había hecho de esa manera, que estaba yo sorprendido del lugar del que yo había regresado, ¿sí? En ese momento supe, o sea, no había en mí ninguna duda de que yo estaba yo allá adentro. O sea, era una sensación, esa sensación invadía todo mi cuerpo. Dice la física cuántica que cuando tenemos un pensamiento así, creamos esas sustancias, esos mensajeros químicos, los neuropéptidos que viajan a todo tu cuerpo y te dicen, hey, esta emoción que estás sintiendo es real. Entonces yo sentía así mi cuerpo, sentía esa sensación de que eso era cierto. Y estaban yo con ese llanto ahí, que se me acerca el guardia, el vigilante, y me pregunta que si todo estaba bien, porque estaba yo llorando. Entonces le digo, sí, le digo, la verdad es que me siento muy bien, muchas gracias. No sé cómo me haya visto la gente alrededor, la verdad es que no me di a la tarea de eso, pero eso del guardia se me quedó como muy grabado. O sea, algo vio él que yo no vi del mundo físico, pero bueno, eh, pasó que una semana después, o sea, ese día regreso a casa, todo normal, toda mi vida la comencé a hacer como la venía haciendo, pero yo no dejaba de dar las gracias mentalmente por mi trabajo. Yo todos los días repetía gracias por mi nuevo trabajo, gracias por mi nuevo trabajo. Esa era mi dieta mental, esa era mi conversación interna. En ningún momento pensé, híjole, y si no es para mí, no, o sea, el y si no cabía, ni siquiera, por decirlo así, había esa posibilidad de creer en algo diferente, de pensar en algo diferente. Tú mismo te vas creando esa disciplina. Y mentalmente me repetía, gracias por mi nuevo trabajo, gracias, gracias. Y repetía la frase de Napoleón Hill, me siento sano, me siento feliz, me encuentro estupendamente bien. Y una semana después suena mi celular y me dicen, José Luis González. Les digo, sí. Digo, ¿de dónde habla? Le hablamos de la Cámara de Diputados. Por favor, prepare sus documentos porque va a entrar a trabajar a partir del 1 de noviembre. Uf, yo quedé en shock. No supe qué responder. Me quedé como ido unos segundos ahí porque esa sensación de escuchar esa noticia era muy similar, si no es que igual, a la sensación que yo experimenté cuando abrí mis ojos una semana antes. Fue algo indescriptible, o sea, no, yo creo que si lo intentara explicar lo limitaría. Es algo Claro, impresionante. Nunca había experimentado eso en mi vida y era la primera vez que yo estaba manifestando conscientemente algo en mi vida. Y ahí entré a trabajar eh, y estuve ahí 12 años trabajando. Y la verdad es que muy bien. Pero esa fue mi primera experiencia, Doña, y de ahí vinieron muchísimas más, pero esa en lo personal me dejó como así como grabado en mi mente y en mi cuerpo que todos, todos, sin excepción, pueden crear su vida con base en esta ley y de manera consciente. wow, qué maravilla, José, lo que te pasó fue como un salto cuántico y este entrenamiento te ayudó a coger más fe y más confianza en ti Claro, mismo. Y eso sí, pues te ha llevado hasta aquí, que seguramente a partir de este momento lo has manifestado todo conscientemente, seguro, seguro, porque si tú estás ayudando al otro, es que también lo sí, estás haciendo para ti.
porque si no, no sí, podías ayudar al otro, ¿no? sí, Am, Así que me parece, no sé, sí, todo lo que has explicado, lo has explicado tanto con el corazón y tan, no sé, con el corazón en la mano, lo he sentido así. Yo creo que todas las personas que nos vean y que te escuchen lo van a sentir así porque es así como tú lo has transmitido, ¿no? muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo todo lo que nos has regalado. Y espero que no sea la última vez, José, que podamos repetir otro encuentro con estas preguntas tan interesantes. Tengo Claro, algunas más que me gustaría hacerte porque estoy segura de que las podrás responder perfectamente y gracias. claro, sí, 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 cuenta con ello. Nos ponemos de acuerdo y seguro hacemos otro video más y compartiendo muchas cosas, respondiendo preguntas, con mucho gusto. Me ha Muchísimas encantado esto, gracias. me ha encantado. Me ha encantado tu Igualmente, espacio, la verdad es de que me ha encantado, muy a gusto, muy cómodo y sobre todo que el espacio para poder compartir esto, ¿no? Que no es exclusivo de nadie y todos lo podemos hacer. Eso es como algo que yo quiero transmitir. Que no hay exclusividad en la ley de la Asunción. Todo mundo puede hacer esto, todos, todos. qué bueno. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Gracias a todos los que veis este vídeo, como esperamos que os haya gustado. De todo corazón y bueno, José, nos vemos pronto, pues. Gracias, gracias, muchas Un gracias. abrazo, Abrazo. un abrazo. Gracias Bye. a todos.